Tiene la palabra el concejal Larrea. Muchas gracias, señor presidente. Ayer, quienes adscribimos al peronismo, conmemoramos un nuevo aniversario de una, a nuestro entender, gesta fundante, protagonizada por la clase trabajadora y el pueblo argentino, al cumplirse 73 años de aquella espontánea, jubilosa y revolucionaria movilización multitudinaria que en el año 1945, el 17 de octubre precisamente, al reclamar la libertad de Juan Perón, dio origen a un movimiento de masas que me atrevo a decir que durante muchísimos años y hasta la actualidad forjó no solo la identidad política de la clase trabajadora argentina, sino que alumbró algunas de las etapas más vivificantes de la historia de la República Argentina. Cierto que el parto que parió al peronismo no fue un alumbramiento en los términos de los cánones tradicionales de la partidocracia política de la Argentina. Y digo esto sin que la expresión partidocracia conlleve ningún sentido peyorativo, al contrario, objetivamente así. A mí me parece que fue Rodolfo Puiggrós, uno de los más lúcidos intelectuales de la primera y segunda década del siglo XX, un hombre que venía de la izquierda tradicional, hasta el momento de su adhesión al peronismo, era militante del Partido Comunista Argentino. Digo, fue Puiggrós quien, con una meridiana claridad, tal vez definió esta naturaleza auténticamente original del peronismo, y fue en su obra La historia crítica de los partidos políticos, donde Puiggrós enseñaba que el peronismo no es, o no solo es, un partido político, no es y no solo es un movimiento, sino que fundamentalmente es la identidad política que la clase trabajadora ha asumido como propia, que la transformó en bandera de sus luchas aún en los tiempos más difíciles, tiempos de proscripción, de persecución, de cárcel, de torturas, del exilio. Conviene recordar, obviamente que es un dato que todos conocemos aquí, el peronismo se encontró proscripto durante 18 años sin poder ni siquiera participar en los procesos electorales que se desarrollaban en el país, e incluso, luego de derrocado el gobierno de Perón en el 55, un decreto de la Revolución Fusiladora prohibía mencionar la palabra Perón, peronismo, Eva Duarte, prohibieron los símbolos. Ciertamente uno de los tantos desaguisados, ¿no?, de la historia política argentina, pretender que aquella identidad, que insisto y me hago cargo del concepto, identidad que es mayoritariamente la de la clase trabajadora, pudiera ser anulada por decreto, más allá de cuántos fusiles y cuánta cárcel tuviera aquella infame revolución fusiladora. Y para nosotros incluso la importancia política del peronismo lo trasciende al general Perón. No porque impugnemos a quien fuera 3 veces presidente constitucional de los argentinos, nada más alejado de nuestra intención, sino porque la potencia transformadora que ha tenido el peronismo, aún con todos sus errores, aún con todas sus dificultades, aún con todos sus déficits, pero esta innegable potencia transformadora que ha significado el peronismo, residió fundamentalmente en la capacidad de, insisto, de vastos sectores del pueblo, especialmente la clase trabajadora, para identificarse con eso, con esos postulados, con esa historia, con ese devenir histórico, y desde un lugar muy concreto, esta
esta clase trabajadora y esta masa de argentinos y argentinas producir y materializar los cambios fundamentales en ciertos paradigmas que eran palabra santa, palabra sagrada, hasta la irrupción del subsuelo de la patria sublevada, como también lo definió el escritor Hernández Arregui. Y esta irrupción que significó modificar de manera radical y revolucionariamente la relación de las clases sociales y de los intereses en pugna que tales clases representan, y por supuesto modificarla y transformarla en beneficio de las grandes mayorías populares. Hay que tomar en cuenta, hasta el momento de la irrupción del peronismo, el 17 de octubre de 1945, en la Argentina había actores políticos, existían incluso, como bien lo manifestó un concejal de este cuerpo en una de las sesiones de este año, ingentes esfuerzos, voluntariosos esfuerzos, bien intencionados esfuerzos de algunos legisladores y algunos actores políticos para poder llevar, digamos, al plano de la juridicidad los intereses de la clase trabajadora y sus organizaciones. El problema o el punto es que la construcción social y la construcción de una historia de una determinada sociedad, de una determinada nación, no se garantiza por la aprobación o por la interposición de normas de sentido positivo. Se construye cuando los sectores a quienes van dirigidas esos preceptos de carácter normativo pueden hacer propio este corpus y materializarlo más allá del sentido positivo que se le puede dar en un cuerpo legal. Y ahí está, digamos, la importancia que tiene este movimiento que para nosotros, insisto, es parteaguas y es revolucionario por su sola y objetiva irrupción en la escena. Aparecen los cabecitas negras, aparece, insisto, el subsuelo de la patria sublevada y empiezan a decir, acá estamos, y aquella Argentina que venía del centenario, que venía de la década infame, que incluso venía del golpe del 43, que venía de toda esta parodia de democracia donde enormes sectores, la mayoría, habían quedado afuera, el 17 de octubre tiene como fundamento y como componente cuasi determinante es que la negrada que había estado olvidada por todos, incluso por aquellos bien intencionados que querían representarla, dice presente y nada en la Argentina volverá a ser igual. La imagen de aquellos pies cansados, aquellos pies con las botamangas arremangadas, metidas en la fuente de la Plaza de Mayo para llevar un poco de alivio a lo que fue esa caminata y ese plantón, es una foto que va a quedar para definitivamente la historia de siempre de la Argentina, porque más allá de que a vastos sectores bien pensantes les ha caído mal y se han referido siempre a las patas en la fuente de los cabecita negra, es la Argentina real, es la Argentina concreta, objetiva, la Argentina morocha, es la Argentina mestiza, es la Argentina que producto de las grandes transformaciones económicas, de los efectos de primera y segunda posguerra, vienen a las grandes ciudades del interior, es la Argentina de los santiagueños, tucumanos, de los formoseños, de los correntinos, que van como moscas atraídas a la miel a las grandes urbes a tratar de procurarse un futuro un poco más venturoso para sí y para sus hijos, y que por supuesto, y ese es el mérito de la clase y no tanto de Perón, lo que hace es encontrar y hacerse cargo de estos postulados que nacieron en aquellas jornadas heroicas del 17 de octubre. Podríamos incluso solazarnos haciendo un extenso raconto de las transformaciones en materia laboral, social, previsional, que caracterizó aquel gobierno, pero la verdad que no nos extenderíamos del reglamento y no quiero bajo ningún aspecto ser objeto de su reto, presidente. Entonces, obviamente, usted en cumplimiento del reglamento, no, claramente. Pero digo, hasta el momento del derrocamiento de
de Perón en el 55 a manos de la Revolución Libertadora encabezada por Leonardi, Aramburu, Rojas y por supuesto aplaudida a rabiar por la sociedad rural, por los bancos, por la cúpula canalla de la Iglesia Católica Argentina. Digo, en esos dos periodos, e incluso en el tercero, cuando ya el viejo general vino cansado y enfermo a terminar sus últimos años en el país, la verdad que hay innumerable cantidad de datos objetivos que podríamos dar, insisto, más allá de que algún concejal no lo entienda así, de lo que ha sido la gestión de gobierno, tanto del Estado en manos del peronismo como de la Fundación Eva Perón. Pero me parece que podemos resumir esta cuestión en simplemente decir lo que significó por primera vez en la República Argentina la pretensión fundante y determinante de construir el estado de bienestar. Ese estado de bienestar keynesiano, ese estado de bienestar que anclaba incluso y paradojalmente en los postulados de la doctrina social de la Iglesia, en el constitucionalismo social que había visto la luz en 1917 en México, en 1919 en la República de Weimar en Alemania, y que tuvo incluso una expresión normativa constitucional a la postre derogada Constitución de 1949, que recordarán ustedes, incorporó los derechos de segunda generación, derechos humanos de segunda generación, derechos a la ancianidad, derechos a la niñez, la propiedad social de la vivienda. Esa gestión del peronismo nacido el 17 de octubre, que igualó los derechos políticos de hombres y mujeres al sancionar la ley de voto femenino, hoy que felizmente tenemos una conciencia colectiva, tanto de la sociedad como los representantes políticos, de lo que es la importancia de la igualdad de género. En aquella época, digamos, la verdad, ¿cómo no llamarlo revolucionario al voto femenino y a que las mujeres pudieran vivir su realidad como sujeto, como ciudadano, como integrantes de la ciudad, en un plano de igualdad? Algo era impensado. ¿Cómo podía ser que la negrita que trabajaba en casa iba a poder votar? Bueno, parecen marcianadas, ¿no? Pero la verdad, en aquellos tiempos, esas decisiones admitieron, sin duda alguna, ribetes de naturaleza revolucionaria. A nosotros nos han corrido por derecha y por izquierda, presidente. La derecha tratándonos de populistas, de chorros, de negros cabeza, y la izquierda tratándonos como si fuéramos el valladar y el dique que va a contener los reclamos de los obreros en aras a la sociedad comunista, socialista, marxista, a la que está destinado. Todos nos consideran y nos miran y nos han encuadrado y nos han analizado en base a categorías políticas que casi siempre tienen que ver con la vieja Europa. Y la verdad que lo que tiene el peronismo, aparte de todas las cuestiones que se le pueden achacar, también tuvimos a López Rega, también tuvimos al coronel Villar, también tuvimos a Osinde, también tuvimos a Rodolfo Walsh, también tuvimos a Eva Duarte. En el plato de la balanza creo que son mucho más los elementos que nos hacen enorgullecernos que los que nos hacen avergonzarnos. Digo, nos conceptualizaron siempre con categorías políticas provenientes de la ciencia política que anclaba en la vieja y gastada Europa, y lo que tiene el peronismo, incluso conteniendo estas expresiones tan disímiles entre sí, es que precisamente es la expresión de la propia dinámica de la sociedad argentina y su derrotero histórico. Hoy, digamos, donde tenemos un paradigma de gobierno, donde el mercado vuelve a tener una centralidad determinante, donde el Estado no se ha retirado, sino que sigue actuando, lo que pasa que en beneficio de los sectores más privilegiados de la economía, en detrimento de las mayorías y los sectores populares. Nosotros orgullosamente reivindicamos
la gesta del 17 de octubre, precisamente porque fue una gesta que no respondió ni a la CGT, ni a la estructura de un partido político, ni al laborismo. Fueron las propias masas trabajadoras, hombres y mujeres, que decidieron encarar la marcha cruzando el riachuelo a como dé lugar y plantarse en la plaza pidiendo la libertad de Perón. Digo, hoy reivindicamos ese parto que fue absolutamente inaugural en la historia moderna argentina, para volver a reivindicar una gestión del Estado que piense en las mayorías, que apueste al mercado interno, que apueste a la integración sudamericana en serio, que apueste a no seducir con bailes y con pantomimas a los que nos expolian, sino que nos podamos sentir verdaderamente hermanados con aquellos que objetivamente tenemos que estar por una cuestión de pertenencia histórica y porque el futuro económico así lo va a indicar. Reivindicamos a la industria nacional, reivindicamos a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que han sido en muchos casos el sostén cuando en aquellos negros tiempos de la proscripción los peronistas nos podíamos refugiar en las organizaciones sindicales como una forma de encontrarnos. Y agradezco profundamente al resto del cuerpo haber escuchado esto y sentir que la disputa por un estado de bienestar sigue valiendo la pena a 73 años de aquel parto histórico. Muchas gracias, presidente.